Bueno, cuando hablamos del túnel del carpo, yo quería hablar con la doctora Alejandra Guzmán porque personalmente ella una vez me trató y me pareció súper interesante el enfoque que hace. Es un enfoque diferente y por eso les traigo a ustedes esta alternativa. Resulta que la doctora Alejandra es fisioterapeuta holística con herramientas como la kinesiología aplicada, osteopatía, la acupuntura, la biosanación emocional, que esto ustedes saben que yo siempre les comparto la importancia de las emociones, y tiene principios de la medicina funcional y busca encontrar la causa del problema y resolverlo de raíz. Además, Alejandra es miembro del Instituto de Medicina Funcional liderado por el doctor Carlos Jaramillo y por eso venimos hoy a entrevistarla porque creo que es la perfecta persona para explicarnos de qué se trata esto del túnel del carpo. Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes, Carolina, muy bien. ¿A ustedes qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Aleja, cuando yo decía es que túnel del carpio, ¿no? Hay gente que yo oigo que dice túnel del carpio, hay gente que dice túnel del carpo. Comencemos por aprender. ¿Cuál es la mejor, la forma correcta de mencionarlo? Pues, así como tú lo dices, pues se puede decir de las dos maneras, pero realmente esa parte de la mano es el carpo. El carpo es esa primera parte de la mano que contiene como unas hileras de huesos que conforman como el principio, como el comienzo de la mano. Ya después viene el metacarpo y las falanges. Alejandra, ¿cómo hace uno para saber que está teniendo el problema del túnel del carpo? Bueno, hay unos síntomas como muy específicos del túnel. El primero es dolor en la zona, en la parte anterior de la muñeca, como cerca a la palma. Puede haber dolor en las manos, inflamación en la misma zona y en las manos. Y hay un síntoma muy repetitivo que es el hormigueo, adormecimiento o pérdida de la fuerza. El túnel del carpo se ocasiona porque las estructuras que pasan del antebrazo a la muñeca, como todo el paquete tendinoso, nervioso, circulatorio, se empieza a comprimir por inflamación y genera esa sintomatología. Entonces, normalmente también hay un aprisionamiento del nervio que irradia hacia las manos y hay esa sensación muy típica como de hormigueo y adormecimiento. Alejandra, ¿cómo haría uno para solucionar esto? ¿Hay forma de solucionarlo o ya es una condición en la que uno debe permanecer y haga de cuenta, como digamos, no eliminar, sino contener? Bueno, desde mi óptica hay muy poquitas cosas que no tienen solución. Hay ciertas como lesiones y patologías que toman bastante tiempo, pero yo sí creo que en la gran mayoría de casos estos problemas se pueden solucionar. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? Y como tú lo decías cuando me presentaste, ¿cuál es la raíz de esa lesión y de ese dolor y de esa inflamación? Entonces, cuando yo voy a la raíz, puedo pretender solucionar ese problema. Está el problema local, que es la inflamación en la muñeca, pero la causa, por lo menos a nivel estructural, puede estar en la muñeca, puede estar en el codo, puede estar en el hombro o puede estar en el cuello. Entonces, al yo revisar y trabajar esos componentes, pues el túnel tiende a mejorar muchísimo. Desde el abordaje convencional, pues al trabajar esa inflamación local, muchas veces también cuando no hay resultados se opera, abren como la mano y descomprimen ese paquete que les explicaba al principio. Pero si, por ejemplo, ustedes ya son operados del túnel del carpo y sigue doliendo, sigue molestando, la causa muy seguramente no está en la muñeca. Entonces habría que empezar a trabajar de la muñeca hacia arriba para ver si hay alguna mejoría. Otra cosa que le quiero preguntar a Alejandra es, por ejemplo, nosotros hoy en día que manejamos tanto el uso del celular, yo siento, y usted me corregirá, que cuando uno utiliza el celular está usando el dedo gordo de manera incorrecta y empieza a arder la muñeca, o es más, hasta se le duerme a uno la mano. ¿Esto tiene que ver con el túnel del carpo? ¿Qué es lo que pasa con el celular? Hay dos componentes. El túnel del carpo sí normalmente se da por acciones repetitivas de la muñeca o de la mano, ¿sí? Da muy frecuentemente, por ejemplo, en personas que tejen, en personas que cosen,
o que están haciendo una actividad repetitiva en una máquina, o cuando teclean mucho. Y en el celular puede suceder dos cosas cuando uno usa mucho el celular: que se agrave o se produzca un túnel del carpo por una flexión prolongada de muñeca, o sea, es tener las muñecas dobladas mucho tiempo cuando uno los usa. Eso sí genera el aprisionamiento de ese paquete que pasa por el túnel. Y dos, el dedo gordo puntualmente se genera una lesión que se llama la tenosinovitis de Kerbein, que es la inflamación como del tendón que está por encima del dedo gordo y que sube hacia el antebrazo en ese mismo recorrido. Y también se presenta así, como tú lo dices, con ardor. Entonces, ¿qué recomiendo yo en esos casos? Uno, cambiar la posición de agarre del celular, buscar si definitivamente necesito usar el celular mucho tiempo durante el día, es o usarlo sobre una base que yo no lo tenga que estar sosteniendo, cambiar como las aplicaciones al computador y empezar a usar los índices en vez del dedo gordo para también usar el celular. De esa manera es un poco más dispendioso en tiempo, pero cuido un poquito más mis manos. Alejandra, nos preguntan muchos oyentes que qué tan bueno es el procedimiento de las infiltraciones para el túnel del carpo. Es bueno en la medida en que mi causa esté en la muñeca. Si únicamente es un proceso inflamatorio que no ha cedido con el tiempo, las infiltraciones me van a desinflamar. ¿Qué pasa en ese caso? Me desinflaman, pero si yo no corrijo lo que me está causando el túnel del carpo, si no corrijo la actividad repetitiva, si no corrijo el factor emocional, si no corrijo algún otro bloqueo estructural que tenga en articulaciones más superiores, pues me vuelve. Alejandra, también quiero preguntarle, por ejemplo, en el caso de la gente que utiliza en exceso el computador, porque también nos dicen, traten de no usar el celular y pasar las aplicaciones al computador, pero yo veo, me ha pasado mucho que entro a una oficina y veo a la niña que digita o la secretaria y tiene como un cabestrillo, tiene algo en la mano, no sé qué es lo que tiene, como una férula, y le he preguntado en unas ocasiones qué es lo que pasa y me dice, no, es que tengo el túnel del carpo, estoy jodida, ¿sí sabes? Estoy muy mal de esto. Sí. Por lo mismo, porque es una actividad repetitiva. En ese caso igual también hay como unos estándares de ergonomía para el uso del teclado y del mouse, y lo ideal sería buscar eso, acompañados pues en las empresas como de la ARL y del Departamento de Salud Ocupacional, pues buscar la forma de corregir de la mejor manera esas alteraciones posturales que uno hace en el computador, adaptar el teclado, adaptar el mouse, adaptar la altura de la mesa para que a nivel ergonómico pues se disminuya en gran medida ese factor como biomecánico que genera el problema. Alejandra, si uno va a un ortopedista, yo supongo que el ortopedista le dice a uno que se opere, ¿no? Supondría yo. ¿La operación debería ser la última instancia o lo deberíamos considerar desde un comienzo? A mi parecer y en mi opinión debería ser, siempre la cirugía debería ser la última como instancia. Y más porque si el túnel del carpo tiende a reincidir bastante. Mira, entonces, sí. Sí puede ser, en algún caso, la solución, pero sí creo que se deberían agotar primero otras instancias. Al ortopedista, yo siempre le digo a mis pacientes, siempre que vayan al ortopedista, pídanles terapias. Si no les mandaron solo el antiinflamatorio, pídanles terapia. Porque igual en terapia se pueden solucionar como algunos otros factores que me van a ayudar a tratarlo y también en muchos casos a prevenirlo. Mira, Alejandra, acá nos están escribiendo ya los oyentes. ¿Puede ser problemas del túnel del carpo que a veces uno no pueda tener la mano abierta porque duele y tiembla? Podría ser. No es el único caso en el que puede suceder, pero sí podría ser un problema de túnel del carpo. Como se comprimen las estructuras, ese paquete vascular, nervioso, tendinoso, que pasa hacia la mano, al inflamarse, se pueden perder esas capacidades de la mano.
También nos preguntan, ¿la tendinitis es previa o puede dar antes del túnel del carpo o son patologías completamente diferentes? Son patologías diferentes, pero pueden dar al tiempo. O puede dar primero una y después la otra, porque igual la inflamación de los tendones, como el tendón se agranda por esa inflamación, también puede achicar ese espacio que hay dentro del túnel. El túnel es una estructura, o sea, se llama túnel del carpo porque literalmente es como se forma un túnel de tejidos por donde pasa todo ese paquete que les explico. Alejandra, mire, le quiero preguntar lo siguiente. Cuando una persona, por ejemplo, hace pesas y coge mal la manilla, se puede lesionar la mano. ¿Las pesas también nos pueden generar un desgaste o un túnel del carpo o definitivamente es un desgaste de muñeca completamente diferente? Es poco probable que con las pesas se genere un túnel del carpo, sería más como otro tema. Ahí normalmente cuando uno alza pesas para soportar el peso de los hombros, la masa muscular del brazo, pero nunca piensa que de pronto puede haber una debilidad de la musculatura de muñeca. Ok, entonces vamos a hablar de lo que usted hace, porque a mí me parece muy interesante y yo les estaba contando a los oyentes. Una vez, Alejandra, cuando yo vivía en Nueva York, estábamos en plena pandemia y a mí la mano se me empezó a abrir y me salió un huevito grandísimo y después me diagnosticaron con tenosinovitis. Pero a mí me gustó mucho, Alejandra, que usted desde Bogotá, estando tan lejos de mí, me trataba por FaceTime. Y uno decía, oiga, pero ¿cómo por FaceTime si supuestamente un kinesiólogo lo debería uno atender en persona? Yo quisiera, Alejandra, que nos regale, pues que nos dé el regalo de explicarnos un ejercicio que pudiéramos hacer si estamos en casa y estamos escuchando el programa y estamos sufriendo de túnel del carpo. Un ejercicio. Bueno, aparte de los estiramientos, que si ustedes buscan estiramientos para el túnel del carpo en internet podrán encontrar varios de todos los gustos, pero en mi opinión hay un ejercicio que sirve muchísimo, que trabaja a nivel facial, ¿sí? De la fascia muscular, circulatorio, es peinarse desde la punta de los dedos hasta la oreja del lado que me genera el túnel del carpo. Entonces lo pueden hacer con una peinilla de puntas redondas, lo pueden hacer con un cepillo de desenredar, de estos que parecen como alfileres en las punticas de puntas redondas. Y van a comenzar desde la punta de los dedos, tanto por la parte anterior de la mano como por la parte posterior, a hacer movimientos cortos y constantes, ¿sí? Como rascando la piel. Y empiezan a hacerlo por 1, 2 minuticos y empiezan a subir hacia la muñeca, todo el antebrazo, hasta el codo, todo el brazo, el hombro, hasta llegar por el cuello, como hasta donde se acaba el cuello. Eso me ayuda a relajar muchísimo toda la fascia, me relaja también como toda la parte muscular y permite como el deslizamiento del nervio que me está generando como la sintomatología del túnel. Alejandra, eso lo pueden hacer las veces que quieran. Bueno, mire, ya saben, ver los oyentes, yo por eso digo que esos ejercicios son lo mejor que le puede pasar a uno, Alejandra, para uno aprender. Mire, acá nos está preguntando otra persona. Doctora y mesa de trabajo, muy buenas tardes. Tengo 40 años y tengo túnel del carpo y trabajo como empleada doméstica, uso muchísimo mis manos. ¿Cómo podría cuidarme para que no se complique? Bueno, lo primero es revisar muy bien cómo se están usando las manos en el día a día y si pueden como haber alguna forma de reemplazar o cambiar el movimiento para no empeorar el problema. Hay que hacer estiramientos todos los días. Hay ejercicios de neurodinámica, ¿sí? Estiramientos y ejercicios puntualmente para favorecer ese deslizamiento que tiene el nervio desde donde sale, que es como desde el cuello hacia la mano, y eso va también a soltar mucho el tejido y la sintomatología. Bueno, Alejandra, vamos a ir a una pausa comercial y ya vamos a regresar hablando del túnel del carpo con la doctora Alejandra Guzmán.
Vale. Salud y algo más. Estamos hoy, primero que todo, celebrando el Día del Médico, que es hoy 3 de diciembre, y también estamos hablando del túnel del carpo con la doctora Alejandra Guzmán. Doctora, mire, nos pregunta Gerda, ¿por qué coger caliente y frío empeora el dolor en las noches del túnel del carpo? Eso depende mucho del caso, pero por las causas puede ser que el calor empeore o puede ser que el frío empeore. Pero no es que puntualmente como que el calor o el frío sean malos. Alejandra, no sé si estoy equivocada, que cogen como una bolita, es como una bolita como de caucho, yo no sé, como icopor, no sé cuál es exactamente el material, no sé si las ha visto, que son desestresantes. Son como unas bolitas, no sé el material que... Sí, pero como, este tipo de bolita... De que es como espuma, exacto. Yo es que de corcho, de icopor, qué horror. Icopor. Eso, de espuma. Este tipo, sí, como loca. Este tipo de bolitas, ¿nos funciona, Aleja, o no? Sí, sí funcionan. Todo lo que sea fortalecimiento, movilidad, estiramiento, dinamizar como de las diferentes maneras cualquier zona del cuerpo nos ayuda. Habría que ver si hay un caso que esté demasiado agudo, que genere mucho dolor al realizarlo, pues en ese caso no lo recomiendo, pero normalmente todo tipo de movimiento lo recomiendo para cualquier tipo de lesión. En este caso, fortalecer también, el cerrar y abrir la mano me va a facilitar y a dinamizar un poco ese movimiento entre el túnel. Entonces, sí. Alejandra, ¿qué tan grave es que a un niño le den desde temprana edad un celular y él ya tenga síntomas de túnel carpiano? Bueno, darle a un niño muy temprano un celular siempre va a ser grave desde muchos aspectos, pero hablando del túnel del carpo, pues es favorecer también como un mal desarrollo de la musculatura, como de la movilidad, de las posiciones de la mano. Y si ya le está doliendo, pues yo quitaría la causa de ese dolor, que es el celular. Mire, también nos preguntan, ¿qué no debe hacer una persona con el túnel del carpo? ¿Qué no debe hacer? Quedarse quieto, quedarse en reposo. ¿Y los movimientos repetitivos, Alejandra? Los movimientos repetitivos, es que todo es tan relativo, todo depende mucho del caso, y los movimientos repetitivos, digamos que en una primera instancia pueden no hacerse, pero eso no va a solucionar el problema, ¿sí? Entonces hay que buscar y hay que encontrar la manera de o readaptar el movimiento o de encontrar por qué se está generando, porque al final el movimiento repetitivo es el detonante de ese dolor, no es la causa original. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, claro. Entonces, quiero que piensen o sea, todas las personas que hacen algún movimiento repetitivo, ya sea estar en el celular, ya sea teclear, ya sea tejer, hacen túnel del carpo. Alejandra, ¿qué tipo de ejercicio es bueno para el túnel del carpo? ¿Qué tipo de ejercicio podemos hacer? Fortalecimiento de la musculatura de mano, de la musculatura de los dedos, muy buenos estiramientos, tanto de manos como de antebrazo y codo, como de cuello, y ejercicios de neurodinámica. Normalmente el nervio que se atrapa en el túnel del carpo es el nervio mediano, entonces se puede buscar ejercicios, neurodinámica, nervio mediano, y ahí también van a aparecer una serie de ejercicios en internet que pueden empezar a hacer muy lentamente, muy a tolerancia, ¿sí? Porque empiezan también como cuando uno los hace,
se siente en dónde está la restricción, empieza a haber un poco como de hormigueo, entonces me va a facilitar también identificar dónde están como esos puntos de tensión, de retracción, de bloqueos, desde el cuello hasta la mano, que puedo empezar a trabajar. Hay un indicador con el ejercicio que les conté de la peinilla, es a la mayoría de personas cuando uno se peina, empieza a ponerse rojo. Y ese rojo en la piel no aparece igual en todas partes, sino que hay unas zonas que se ponen más rojas que otras. Esas zonas que se ponen más rojas están bien donde yo debo dejar y debo poner más atención. Debo trabajar más, debo movilizar más, estirar, masajear para liberar esa tensión que está acumulada. Bueno, pues doctora Alejandra, muchísimas gracias por habernos atendido, de habernos explicado tan claramente todo. ¿Dónde lo